idea porque ocupemos nuestro tiempo sincrónico correctamente. Hola, soy Pablo Olivero, estoy transmitiendo aquí desde mi casa, estructura y función celular, y vamos a dar por finalizado el capítulo de biomoléculas. Estamos poniendo de acuerdo con nuestros alumnos y quería mostrarles que aquí, por ejemplo, carbohidratos tiene el apunte de FC, que es un SWAY, que espero que ustedes lo vean, pero también tiene un par de linkman. Por ejemplo, que dice video clase, adivinen qué es la clase del video, y lo otro es, aquí está el apunte de carbohidratos, ¿ya? Que bastante resumido, si se dieron cuenta. Y lo otro que van a llevar las biomoléculas son este tipo de link. Glycan, de Glygen, es una plataforma. ¿Podríamos discutir qué es una plataforma? ¿Podría alguien comentarme qué es lo que entiende por plataforma? ¿Una página web? No es específicamente una página web, ¿sí? Es una serie de links que te permiten estudiar específicamente el contenido, y además no como contenido individual, porque una cosa es un azúcar, ¿cierto? Una cosa es un azúcar específico, ¿ya? Los glicanos. Pero otra cosa es estudiar todos los azúcares o los azúcares contenidos en alguna proteína. Y este tipo de link te permite hacer estudios de todos los azúcares que se conocen y que se han descrito a través de una serie de herramientas gráficas. Así que, básicamente, el comentario es que me gustaría que pudiesen estudiar ver el video de la clase, por supuesto, estudiar el apunte y explorar los links que te llevan a la idea de la ómica, no solamente el estudio de una molécula, sino que de todas las moléculas. Lo mismo para ácidos nucleicos. Mario pasó ácido nucleico y le dio el capítulo del libro, el contenido es básicamente el mismo. Ahora, la apreciación de un ácido nucleico a una base de datos de ácido nucleico, esa transferencia depende de la exploración. Les dejo la base de datos de ácido nucleico más grande, que incluye DNA, RNA y microRNA. Es decir, si ustedes quisieran buscar algo aquí, perdón, si quisieran buscar algo aquí, cualquier tipo de proteína, cualquier tipo de ácido nucleico específico, lo pueden buscar acá y les va a dar una serie de información. Espero que estas herramientas le ayuden a su trabajo transversal. Entonces tenemos también en ácido nucleico, tenemos las bases de datos de los cursos de National Institute of Health de Estados Unidos, y que nos da la posibilidad de explorar los receptores en su visualización tridimensional, ¿sí? Eso para ácido nucleico, como también para lípidos y proteínas. Así que, ojo, lo que pido es, vean las clases, lean los apuntes y exploren las bases de datos para poder utilizarlas en las explicaciones de su trabajo transversal o lo que viene. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, de nucleótido de ADN, yo voy a revisar durante proteínas las cosas que me faltan, ¿sí? Y lípidos y membrana lo vamos a desarrollar bien cuando veamos transporte a través de membrana. Entonces, yo quisiera partir esta clase con aminoácidos, que es un tema bastante importante, y espero que estén a gusto con esto. Si es que puedo corregir el tamaño. Momento. Ya. Pueden preguntarme lo que quieran en este momento. Estoy rellenando. Ya.
Ya, así que vamos a partir con aminoácidos. Ya. ¿Se ve bien? ¿Correctamente? Sí. Ya, vamos a llamar a los aminoácidos los monómeros de las proteínas. ¿Recuerdan que estábamos haciendo ese paralelo? ¿A qué le llamamos monómero? Es como la estructura que lo compone, ¿no? O sea, como La la unidad. estructura básica. Gracias. Vamos, Nicolás. Las unidades repetitivas que forman después un polímero. La unidad mínima, claro, y requiere la unidad mínima, el polímero, en este caso el monómero será el aminoácido, el polímero la proteína, y la cantidad de energía o la forma de energía que permite que el monómero se transforme en polímero. ¿Cómo se llama el enlace que permite que los aminoácidos se transformen en proteína? Péptido. Enlace peptídico, y eso es lo que vamos a estudiar. Las funciones biológicas de las proteínas son variadas y hay que estudiarlas cada una por separado seguramente en su estructura y función. No podemos disociar estructura y función ni de la célula ni de las proteínas, así que le llamamos a las proteínas que tienen actividad catalítica enzimas. ¿Qué es una actividad catalítica? ¿Es capaz de mediar una reacción? Ah, no, catalítica es que rompe algo. La rompe. No, está bien, Nicolás. Es capaz de mediar una reacción disminuyendo su energía de activación. Al disminuir la energía de activación, por ejemplo, en la teoría de los choques, se producen más choques efectivos y por lo tanto es más probable tener el resultado. La catálisis permite generar productos a pesar de que la reacción no sea necesariamente espontánea. El catalizador disminuye la energía de activación. ¿Sí? También las proteínas pueden ser producir... ¿No tiene catabolismo y anabolismo? Dígame. A la diferencia. No tiene que ver, perdón, no tiene que ver con catabolismo y anabolismo la diferencia entre destruir y crear. Sí, por supuesto, pero tanto en anabolismo como en catabolismo, las responsables de que se generen esos productos son las enzimas, disminuyendo la energía de activación. Depende de los ciclos en el que estén. Ya, gracias. Ya, también pueden transportar y almacenar iones y moléculas. ¿Cómo qué proteínas son capaces de transportar moléculas? La hemoglobina. Ya, transporte por la sangre, canales iónicos y transportadores, transporte a través de membranas. Son también soporte físico, dependiendo de su forma y su capacidad de polimerizarse. Por ejemplo, tubulina y actina. ¿Dónde encontramos tubulina y actina? Citoesqueleto, profe. Ya, ¿y esas están siempre formadas como una proteína mayor o son capaces de despolimerizarse y polimerizarse según los estímulos? Se pueden despolimerizar. Sí, por Dependiendo ejemplo, de la necesidad. exacto, el uso mitótico, ¿para qué sirve? En división celular. Ok, ¿y de qué es? ¿De colágeno, actina o tubulina? De tubulina. Perfecto, pero el uso mitótico no está siempre activo en la célula, solamente cuando viene la segregación cromosomal, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, crece el uso mitótico a partir de los centrómeros en un momento específico y se degenera en otro momento específico. Son soportes físicos de la forma y está regulado para que la célula pueda moverse o hacer o dividirse. Y también son responsables de movimientos mecánicos como en el flagelo, la mitosis y los músculos. Así que vamos a hablar de las proteínas, no solamente de su función, sino que tratemos de hacer ese paralelo de estructura y función proteica. Por ejemplo, ¿a qué le podríamos llamar proteínas globulares? ¿Esta es una definición funcional o morfológica? Morfológica, las que tienen una estructura cuaternaria compuesta por 4 subunidades, algo así, ¿no? No, absolutamente no. Cada una de esas unidades, de las 4 subunidades de su proteína cuaternaria podría ser una estructura globular. Generalmente cuando las proteínas se ponen en agua, porque ustedes comprenderán que el solvente clásico en los líquidos corporales es agua, ¿cierto? Se vuelven compactas. ¿A qué me refiero como compacta?
Que interaccionan entre sí. Muy bien, se pliega la proteína y deja dentro los aminoácidos, un tipo de aminoácido y expuesto al medio otro tipo de aminoácido. ¿Qué tipo de aminoácido tendrá en el centro? Hidrofóbico. Hidrofóbico. De alguna forma, hay una relación entre la estructura de la proteína y la hidrofobicidad de los aminoácidos. ¿Y los aminoácidos de la superficie? Hidrofílico por el agua. Perfecto. Entonces, si usted saca esa proteína globular en agua y la pone en un solvente orgánico como etanol, tetracloruro de carbono, ¿qué le pasa a esa proteína? Va a cambiar la estructura porque ahora va a interaccionar los elementos hidrofóbicos con el medio. Entonces, Solamente. ¿dónde tendría, qué tipo de aminoácidos tendría en el centro? Lo hidrofílico. Claro, y los hidrofóbicos fuera en un solvente orgánico. Pero si la proteína globular en agua era una enzima, producía la catálisis, o sea, participaba en una reacción química disminuyendo la energía de activación y haciendo más probable la formación de productos. Si usted una enzima la saca del medio acuoso y la pasa a un medio apolar, va a cambiar su estructura, como dice, los aminoácidos hidrofílicos van a ir hacia adentro, hidrofóbicos hacia afuera, y va a funcionar como enzima. Por lo menos no de la misma forma como funcionaba antes, tal vez va a cambiar su forma, o sea, su función, o tal vez ni siquiera va a funcionar. Seamos más fuertes y directos. No, absolutamente no. Las enzimas funcionan en su estructura y cualquier alteración de la estructura mayor no solamente va a disminuir su actividad, sino que la va a anular. Así que, ojo, porque cuando usted saca la globular del agua y la pone en tetracloruro de carbono, también queda como globular, pero al revés, y así no funciona, ¿ok? La estructura de proteína es muy importante para mantener su función. Ese es el mensaje. ¿A qué le podríamos llamar proteína fibrilar? ¿Ideas? Muchas proteínas globulares o proteínas en cadena. Excelente, Montserrat, qué bonito tu concepto. Muchas proteínas globulares, ¿sí?, podrían unirse para formar un filamento. Y ese filamento dar mecanismos de soporte, como la actina y la tubulina, ¿sí o no? Sí. Que son proteínas globulares que se polimerizan y forman estos grandes mecanismos de soporte. Pero también existen otras que son fibrilares propiamente tales, como las proteínas del pelo y la uña, como la alfa-queratina y el colágeno, ¿sí? Señoritas o señoritos, cuando se alisan el pelo con esas planchas, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No es como romper los puentes de disulfuro? No, O algo disulfuro no, así. Carla, porque para eso necesita un oxidante. Ay, Fuentes no de sé. hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, ¿por qué? ¿Qué está haciendo, qué le está haciendo usted a las alfa-queratinas y a los colágenos con esa maniobra? Recuerde que la maniobra es aumentar la temperatura Le está sacando agua. y está denaturando. La proteína, la estructura de la proteína depende del medio, por supuesto, pero también de la temperatura. Si usted aumenta la temperatura, va a perder los puentes de hidrógeno, principalmente. Va a mover el agua también. Y eso va a hacer que la proteína pase, en vez de estar en un estado globuloso, a un estado fibrilar completo, y su pelo queda liso y bello. ¿Qué pasa si se echa agua después, usted, en el pelo? Vuelve a la normalidad. O sea, es reversible. Sí. Claro, hay ciertos patrones de denaturación, vamos a llamarle denaturación de proteínas, a toda maniobra que permite cambiar la estructura, ¿sí? La denaturación de proteína es reversible, específicamente. Dígame. Eso le quería preguntar, que si cuando uno desnaturalizaba una proteína se podía reversar. Claro, lo que pasa es que, Nicolás, ahí hay una idea que es bien profunda. Sí, claro, se puede revertir. Entonces, lo que dice es que la estructura tiene memoria y por lo tanto puede adquirir
la forma que tenía antes después de limitar el estímulo, ¿cierto? Es interesante eso, porque ¿cómo puede tener memoria una proteína? Por determinada secuencia. Eh, o sea, no, Santiago, esa no es la respuesta, pero va por ahí. En realidad, este recuerdo o esta memoria está dada por la estructura, no necesariamente por la secuencia. Como vamos a ver, las estructuras de la proteína dependen no solo de la secuencia, sino de la relación energética de los radicales de los aminoácidos, que es lo que pretendemos ver en esto. ¿Ya? Así que volvamos al monómero. Son 20 alfa aminoácidos. ¿Qué significa alfa? Que no son aminoácidos con la forma, con el isómero alfa, no beta. ¿Ok? Estéreo isómero. ¿Qué significa que sean quirales? Que el carbono central está unido a 4 elementos distintos Exacto, en cada enlace. exacto, muy bien, Santiago. Carboxilo, un hidrógeno, un amino y un radical. Así que son carbonos quirales casi todos. Miremos la estructura de este alfa aminoácido, siendo ese el alfa aminoácido, tiene el hidrógeno, el carboxilo, radical y el amino, ¿sí? Y esto sería el segundo carbono. Entonces, vamos a ver el isómero D y el isómero L. ¿Sí? Svitterionic acid. Bajo condiciones fisiológicas, los pH de los aminoácidos se encuentran en forma svitteriónica o dipolos. ¿Estamos claros con esto? A lo mejor no. El amino está protonado. ¿Por qué está protonado aquí? O el carboxilo está desprotonado. ¿Por qué está desprotonado aquí? Por propiedades de ácido-base. Bien, entonces, condiciones fisiológicas de pH, ¿cuáles son? Dependiendo del pH externo, cómo va a ser la configuración. Digamos, seamos pragmáticos, digamos que pH fisiológico es 7. ¿Les parece? A pH 7, el amino está protonado, significa que tiene un pK mayor a 7, y el amino, los pK son cercanos a 9. Y que esté desprotonado significa que el pK es menor a 7, y carboxilo es pK 2. ¿Sí? Veámoslo aquí. Vamos a la estereoquímica. Vamos a volver después a lo de los pH. Entonces, tienen un carbono quiral, 4 grupos distintos. Los grupos se protonan o desprotonan de acuerdo a su pK, en función del pK del medio. 19 de los 20 aminoácidos comunes tienen un alfa carbono quiral, excepto glicina. ¿Qué significa 20 aminoácidos llamados esenciales? Que son los aminoácidos que la célula no puede Muy bien. producir. Hay que consumirlo entonces. 19 son quirales, hay uno que no, que es glicina. Treonina y isoleucina tienen 2 carbonos quirales. Los pares especulares son el ID, y las proteínas están exclusivamente constituidas por el aminoácido. Diga, señor. La glicina no es quiral porque su radical es un hidrógeno, un carboxilo, una... Muy bien, Nicolás. Vamos a mirar la estructura. Eso quería decir. Para tener una idea más profunda, tenemos que mirar la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El juego este se trata de identificar estructuras y funciones orgánicas dentro de los aminoácidos y tratar de relacionar el tipo de aminoácido con esa estructura. Vamos a jugar a eso juntos. Llamémosle aminoácidos hidrófobos. Son aminoácidos primero, identificar. ¿Cómo se identifica? Un carbono quiral, carboxilo, amino y un hidrógeno. Sí, este quiral, este quiral, este quiral y este quiral. Y dense cuenta, tiene un carboxilo y un amino. Entonces, esto es una representación a pH 7 en una estructura de representación. ¿Cómo se llama esta representación? de Fischer. Muy bien. Ok. Entonces, primero es hidrófobo, porque fíjense, el radical es una cadena alifática. ¿Sí? Por ejemplo, miren solo lo que está en rojo, la cadena es polar. No es apolar.
¿Y este es polar? Tampoco. Tampoco. Y este tampoco, ninguno es polar. Ahora, la molécula es intrínsecamente polar porque es un aminoácido y tiene un carboxilo y un amino, ¿cierto? Pero radical lo convierte en un aminoácido hidrófobo. Alanina, ALA o A, en su nombre completo, versión de 3 letras y versión de 1 letra. Valina, Profe, ¿y eso ¿sí? pasa porque los extremos amino y carboxilo no pueden interaccionar con el agua porque están unidos a los otros aminoácidos, por lo tanto la polaridad la determina siempre el radical? Muy bien, Nicolás. Nicolás está diciendo algo que no hemos dicho, pero seguramente todos saben. La formación del enlace peptídico, que es el enlace que forma para volverse un polímero, se produce entre el amino y el carboxilo terminal del otro aminoácido. Entonces, en realidad, esto está unido y no tiene carga cuando está en una proteína. Muy bien. Las cadenas alifáticas, entonces, son totalmente apolar. Fíjense en estas. También son aminoácidos hidrófobos, porque no tienen grandes cambios de polaridad, incluso cuando hay anillos también se producen modificaciones en la nube electrónica, pero no lo suficiente para hacer que esto sea polar. Así que todos estos aminoácidos con las cadenas alifáticas y con los aromáticos son aminoácidos apolares o hidrófobos. Alanina, valina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, tirosina y triptofano. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, ¿se podría decir que todos los aminoácidos son apolares? Buena pregunta. No, querida. ¿Aminoácidos básicos son polares o apolares? ¿Polares? Eso, polares. ¿Por qué? Por las cargas, porque para abajo hay dos más y para arriba hay uno menos. Claro, además de las cargas que tienen aquí, que van a estar anuladas en el enlace peptídico, estos aparecen con un grupo amino que le da carga positiva. Si es carga positiva, ¿qué significa? Que Que son existe polaridad, De nuevo, no entendí. que existe polaridad. Sí, eso es evidente, pero miremos más allá de lo evidente como Leono. Si tiene carga positiva y es un nitrógeno, significa que captó un protón del medio. Si capta un protón del medio, ¿qué le sucede al pH del medio en el que está? Va a aumentar. Y son aminoácidos básicos. Son polares entonces y básicos. ¿Entienden ese concepto? Es el efecto que le produce al pH del medio el estar ese aminoácido. Este aminoácido capta un protón del medio y por lo tanto su pH aumenta. Y son aminoácidos básicos. ¿Es posible que haya aminoácidos que sean polares y ácidos? Yo creo que sí. Muy bien. Aspartato y glutamato. Fíjense. Amino y carboxilo, CH2, y ahora aparece otro grupo carboxilo llamado aspartato. Y glutamato, otro grupo carboxilo, parecido al aspartato con más largo. ¿Alguna idea? Además de ser un aminoácido, ¿estos funcionan como? Ácidos. Sí, como ácidos. Son ácidos. Y además el aminoácido es ácido, porque si usted lo pone en una solución, ¿sí? Como es ácido, el carboxilo va a liberar un protón a la solución y va a volver a la solución más ácida. Por eso son aminoácidos ácidos. Y ojo, queridos, fíjense bien, miren estas moléculas. Son aminoácidos, son parte de las proteínas, pero son neurotransmisores. Del sistema nervioso central. ¿Lo sabían eso? ¿Entiende un neurotransmisor?
Sí, profe, yo sabía como que el glutamato en exceso como que puede ser tóxico y perjudicial, algo así, Muy bien. En como realidad, por el estrés. en realidad todo. El azúcar mata las células, el glutamato también, el aumento de la cantidad de proteína y la presión osmótica. Todo en exceso, eh, claro, todo en exceso se vuelve dañino. Eso lo han escuchado muchas veces, pero el primero que describe esa idea de la toxicidad es Paracelso, el padre de la farmacología, hablando de toxinas y venenos. ¿Cuál es la diferencia entre una toxina y un veneno? Toxina y veneno, El, ¿no? Muy el antiguo. Diego José vio en el chat que era la dosis. Muy bien, excelente. Eso es lo que dice Paracelso, que existe el concepto de la dosis y eso es lo que cambia de la forma farmacéutica del remedio a el veneno, ¿sí? Entonces, en farmacología luego vamos a hablar de que hay dos techos. El índice terapéutico está entre la dosis mínima efectiva y la dosis mínima tóxica. La toxicidad tiene que ver con la cantidad por unidad de tiempo y con la dosis, que es una de las cosas, de las competencias que tienen que tener nuestros médicos, porque nuestros médicos son los que recetan y hacen la posología. Ok, ya, ácidos. Miren, fíjense que estos son súper parecidos. Asparagina y glutamina es la versión... ¿Se dan cuenta que aquí tenía un ácido carboxílico? Pero aquí tiene una amida. Y ya dejó de ser ácido, pero sigue siendo polar. Pero con el grupo no cargado, ¿lo ven? Y serina y treonina que tienen un OH aquí. Estas serina y treonina son importantes porque ese OH puede ser fosforilado. Las proteínas quinasas son un tipo de enzima que pone un grupo fosfato en un OH. Existen la serina treonina quinasa y las tirosina quinasa también. Ya. Ya. Y como en todo, siempre están los especiales. Y estos son los aminoácidos especiales. ¿Por qué podría ser un aminoácido especial este? Cisteína, cis o C. Porque puede formar el enlace disulfuro. Excelente. El enlace disulfuro está hecho por dos cisteínas, aunque estén en dos lugares distintos de la proteína. Al unir las dos cisteínas, produce el puente disulfuro, la base de la estructura terciaria. Glicina, ¿por qué es especial? Porque no tiene carbono quiral. Muy bien, al tener dos hidrógenos no tiene plano de simetría, tiene un plano de simetría ahí entonces y deja de ser quiral. Y prolina, Porque tiene un ciclo. ¿sí? Esto no es un aminoácido, sino que se le llama un iminoácido porque este grupo es imina. Y además, cuando uno encuentra prolina dentro de la estructura de proteína, se produce un quiebre en su estructura. Entonces, hagamos un resumen. 4 aminoácidos alifáticos apolares. Prolina, un aminoácido, ¿cierto? El heterociclo es pirulico. Aminoácido aromático, fenilalanina, tirosina y triptofano. Y la tirosina tiene un OH, así que puede ser fosforilado. Entonces también existen las proteínas tirosina quinasa que proponen un fosfato en el grupo OH. Metionina y cisteína, las dos tienen azufre, pero solo el azufre terminal está en cisteína y es especial porque puede formar el puente disulfuro, que es el resultado de la oxidación de dos cisteínas. ¿Lo pueden ver aquí? Se oxida hidrógeno y forma el puente disulfuro, ¿sí? O sea, profe, porque yo siempre había escuchado que había dos proteínas que tenían azufre, que son ahora la cisteína y la metionina, ¿no? Sí. Pero solamente la cisteína es capaz de formar los puentes de disulfuro, la metionina no puede formar puentes. No, no pueden formar puente, pero es especial. ¿Alguna idea por qué? ¿Por qué el inicial? Muy bien. En todas las cadenas polipeptídicas,
la señal de inicio de la traducción es una metionina. Muy bien. Y la oxidación de la cisteína permite el puente disulfuro o cistina. Dígame nomás. ¿Eso tiene alguna explicación de que siempre se parta por una metionina? Podría explicarte cómo, pero no por qué. Ah, ya, no, como que se sabe cómo funciona, pero no se sabe por qué siempre Es que el por qué está en el nivel de pregunta de misterio sin resolver, así que ¿por qué L aminoácido y no D? Ah, ya, ok, gracias. Ya. Entonces, en la guía ustedes van a ver un ejercicio que yo quiero que hagan. Lo que les pido que hagan es que tomen un lápiz y un papel y identifiquen las estructuras, el nombre de 3 letras y el nombre de una letra de cada uno de estos aminoácidos y hagan el mismo ejercicio que estamos haciendo juntos, ¿sí? Identificar las propiedades generales a partir de la estructura. Eso hay que hacerlo una vez y luego, recuerden que no se lo tienen que aprender de memoria porque siempre van a tener la posibilidad de ver sus cuadernos y mirar las estructuras, pero le van, en nuestros discursos de aquí en adelante, en catálisis, van a empezar a aparecer algunos aminoácidos y uno termina estando familiarizado con esas estructuras y funciones, ¿ok? Ya. Aniones, podemos clasificarlo de distintas formas. Vamos a hablar de hidrofobicidad. ¿A qué se le dice hidrofobicidad? No lo van a encontrar ahí. Hidrofobicidad. A la afinidad con el agua. Muy bien. Entonces, hidropático, que es relativo a la hidrofobicidad de cada aminoácido. A mayor hidropatía es mayor la estabilidad de un aminoácido en un microambiente hidrófobo. ¿Sí? Hidropatía tiene efectos sobre el plegamiento de las proteínas y las cadenas laterales. Vamos a explicar esto. Imagínense que nosotros pudiésemos medir la transferencia o el delta G de transferencia de un aminoácido desde una fase acuosa a una fase lipídica. ¿Sí? El aminoácido está cómodo en la fase acuosa, va a pasar normalmente a la fase lipídica. ¿Me explico? Imagínense que tenemos un embudo donde ponemos un solvente polar y uno apolar juntos. Y además ponemos un aminoácido de color. Y después agitamos. Agitamos este embudo de decantación, se separa. La parte, el agua del solvente polar. ¿El aminoácido prefiere estar en el agua o en el solvente polar? Yo creo que en el agua. Usted dice, Nicolás, ¿siempre en el agua? Ah, no, depende de la hidrofobicidad, claro. No, pero usted tiene razón, Nicolás. Si nosotros ponemos los aminoácidos solo, tenemos el carboxilo y el amino, que están polares. Así que, en realidad, el aminoácido siempre va a pretender estar en el agua. ¿Sí? O sea, si está solo siempre va a estar en el agua. Sí, pero de acuerdo a la hidrofobicidad o la hidropatía, va a transferirse una cierta cantidad a la fase apolar. Y con esto se pueden ver los delta G de transferencia que comprueban eso. Mientras más hidrofílicos sean, es mayor la cantidad de energía necesaria para transferirle al lípido. Entonces, existen dentro de la relación de los aminoácidos con el solvente, pueden ver la estructura de los aminoácidos aquí, ven también los electrones desapareados y la capacidad de formar puentes de hidrógeno del aminoácido con el agua, ¿sí? Sí. Y se pueden ver estas formas reversibles a través de todas las interacciones que se puedan realizar. Si nosotros calculamos la capacidad de producir la espontaneidad de esta reacción, necesitaríamos delta G. Y que delta G es delta H menos T delta S. Aquí podemos ver la contribución entálpica y entrópica a la disolución de los aminoácidos y podemos ver cómo cambia
y es espontáneo en tetracloruro de carbono, menos en dioxano y totalmente desplazado hacia el agua, pudiéndole dar características entrópicas o entálpicas. Entonces, la relación de los aminoácidos con el solvente no solamente cambia el pH, sino que es capaz de cambiar la forma de relacionarse con el solvente y con los otros aminoácidos. Los aminoácidos en sí mismos no solamente forman proteínas, sino que también son modificados para producir efectos importantes. ¿Esto es un aminoácido? No. ¿Conocen a la histamina? Sí. Pero es un derivado de aminoácido, específicamente. ¿Qué podrían decir que es? Tiene que ver. Relacionado con la Tiene que ver con la alergia. alergia. Con la gente de la alergia, el gatillante de la... Pero es un derivado de aminoácido que es una hormona local. Hormona preformada. Gamma aminobutirato. ¿Les suena? Segunda pregunta. ¿Es un aminoácido? No. No, es un neurotransmisor inhibitorio llamado GABA, derivado de aminoácido. ¿Epinefrina? ¿Es un aminoácido? No, pero es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor y una hormona, y tirosina y triiotirosina también es una hormona, y son todos derivados de aminoácidos. Así que los aminoácidos no solamente sirven para formar proteínas, que son soporte estructural, enzimas y todo lo demás, sino que sus derivados son también, cumplen funciones importantes, tanto de neurotransmisión, autocrina y paracrina, como de sistema completo. Vamos a la relación de la estructura de los aminoácidos con el pH. Vamos a ver entonces una titulación de la alanina. Podemos ver la escala de pH y podemos ver cómo va subiendo el pH en función de los equivalentes de OH. Si no estuviese ese aminoácido, ¿cómo subiría el pH? De nuevo, escala de pH del 0 hasta el 12 aquí en este caso, y aquí vamos agregando equivalentes o moles de OH, que es el radical hidroxilo, ¿sí? Y podemos ver que mientras más radical hidroxilo, va aumentando el pH. ¿Eso es correcto? Sí, porque es ese más básico. Claro, la pregunta es, si no hay ningún aminoácido, ¿cómo sería esta curva? Y una Lineal. recta. Ya, excelente. ¿Lineal o línea recta? ¿Está bien eso? Tienen que tener eso en la cabeza. ¿Y por qué se producen estas curvas, estas super curvas que se ven aquí por el aminoácido? Por la titulación del aminoácido. ¿Funcionará entonces en estos rangos de pH como un amortiguador? Supongo. Claro, puede ser por su pecado. Por supuesto, como era línea recta, si no había nada, en estos rangos funciona como amortiguador. Por los pK1. ¿Sí? ¿Cuánto es? 2,4. 2.4. Muy bien. ¿Y a quién le corresponde? ¿De quién es ese pK1? Del carboxilo. Muy bien. Entonces, a pH menores a 2.4, está protonado el amino y el carboxilo. Y si está protonado el amino y el carboxilo, es un catión. ¿Lo ven? En cambio, si aumentamos el pH y pasamos del pK1, se desprotona el carboxilo y este aminoácido ya no es un catión, sino que es una molécula neutra. Dipolo, pero neutro. Y si Esto seguimos... sin considerar el radical, ¿no es cierto? Dígame, perdón. Esto sin considerar el radical. Porque si el radical es polar, eso cambia, ¿no? O sea, si tengo un radical que es polar, ¿no tendría 3 pK?
Sí, Nicolás, esto es específicamente para la alanina. Sí, sí, sí. Entonces, lo que dice Nicolás es importante porque dice, ya, pero es que aquí tenemos 1 y 2 grupos titulables, tenemos 2 PK nomás. Sí, si hubiesen 3 PK, habría otra zona de amortiguación. ¿Ya? Entonces, ya, si nosotros seguimos aumentando los OH hasta que pierde el hidrógeno, el grupo amino, esto ya es un anión. Entonces, dense cuenta que en el rango de pH pasa de ser un catión neutro a un anión, el mismo aminoácido, solo por la relación con el medio. ¿Sí? ¿Qué significa PI? Punto isoeléctrico. ¿Alguien puede definir punto isoeléctrico? Mm. El punto de pH en el cual la carga neta del aminoácido es 0. 0. Punto isoeléctrico. Ya, Nicolás, miremos histidina. 1, 2, 3 grupos titulables. 1, 2, 3 zonas de amortiguación. 3 pK. ¿Lo ve? PK1, el más ácido, ¿a quién corresponde? Siempre al carboxilo, ¿no? Y el más básico, Al grupo amino. siempre el amino. Y por lo tanto aquí tenemos un grupo de PK26, que es este grupo titulable de la histidina. La histidina pasa por una desprotonación del anillo dimidazolio como a pH 6. El pK de esto es 6. Entonces, miren, aquí se protona y aquí se desprotona. Entonces, todos los aminoácidos tienen esta forma, excepto si tiene algún grupo titulable en el radical, que podría ser de esta forma. ¿Sí? Ahora miremos todos los aminoácidos y hagamos una tabla. El pK del carboxilo, miren, varía, pero entre 1.8 y 2.4. ¿Lo ven? Y el del amino, entre 9.3 y 10. Pero son solo unos pocos los que tienen pK en las cadenas laterales, ¿sí? Y recuerden que los pK del amino del carboxilo se eliminan dentro de una proteína. Entonces, los que realmente tienen carga dentro de una proteína son estos aminoácidos que tienen pK en sus radicales. ¿Lo ven? Entonces, ¿esos servirían como amortiguador aún estando en una cadena? Claro. Lo que quiero... ahora quiero cambiar un poco la idea. Sí, si están en una cadena, serían zonas de amortiguación o catálisis ácido-base. Porque en la catálisis ácido-base uno tiene que acercar un protón o liberar un protón. Estos aminoácidos son críticos en las catálisis y son parte del cuore o sitio activo de las enzimas. ¿Sí? Cuando la relación es ácido-base, por supuesto. Ya, ¿preguntas de aquí? ¿Estamos bien? Mi profe, me quedó como una pequeña... Dígame. Antes dijo que el pK más básico, o sea, más ácido, siempre era el del carboxilo. Sí. Y el más básico era el del amino. Sí. Pero aquí me pasa que hay 3 aminoácidos, la triosina, la leucina y la arginina, que el pK del grupo radical es más básico que el amino. Claro, porque es un amino que está más alejado, muy alejado de los carboxilos. Por ejemplo, esta relación relativamente estable es porque el aminoácido, o sea, el amino está a la misma distancia del carboxilo y las variaciones son el efecto de los radicales. ¿Sí? En cambio, estos aminos están súper lejos del carboxilo, así que no tienen la inhibición del ácido. Ya, gracias. Ok. No, buena acotación. Eso permite darse cuenta del efecto estructural de ser básico, pero tener un ácido al lado. Ya. Ahora,
para producir una catálisis, ¿sí? O sea, romper un enlace, formar un doble enlace, aromatizar, que son las típicas catálisis que se producen con estas cadenas laterales, tiene que manejarse en el sitio activo de la proteína una cierta cantidad de energía. Y aquí hay un gráfico que muestra la cantidad de energía necesaria para formar y para romper un enlace. Un carbono simple con un hidrógeno, 408 kJ por mol. Carbono-carbono, 342. Miren, 602, 606, 732 y 458 kJ por mol. Entonces, si uno quisiese romper o modificar esto, debería poder hacer que la enzima pudiese modificar estas cantidades de energía. Que eso lo vamos a ver en adelante. Ya, queridos, eso es aminoácido proteína, el capítulo 4, yo creo que del BOE. ¿Estamos bien? Sí, Muy bien. Y lo último que quiero conversar con ustedes este día es que entremos a la idea del enlace, pues, el enlace peptídico, que es un enlace covalente simple, covalente doble, covalente triple. Covalente simple. No. Entonces, ya, pues díganme rápido, covalente doble. No, tampoco. Está como entre el doble y el simple. ¿Por qué? Porque es resonante. Eso es lo que vamos a ver. Está formado por la condensación del alfa-carboxilo del aminoácido 1 con el alfa-amino del otro, perdiendo una molécula de agua. El enlace peptídico es el responsable de la estructura primaria de una proteína. Por ejemplo, los residuos aminosídicos que componen la cadena peptídica se enumeran de izquierda a derecha. N, por ejemplo, significa N-terminal y C terminal. Se da cuenta que al principio y al final siempre va a haber un amino y un carboxilo, ¿sí? Se puede poner con el código de 3 o el código de 1. Esto es un péptido que significa lo mismo que esto. La formación del enlace peptídico elimina el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo amino que están unidos al alfa-carbono. Algo así. El aminoácido, se ve súper feo, perdón, pero el aminoácido tiene el radical, amino y el carboxilo, y aquí se une el carboxilo con el amino, ¿sí? Liberan una molécula de agua y forman este enlace peptídico, OCNH. Ahora, aquí hay una formación de enlace pi con un oxígeno y un nitrógeno. ¿Cómo anda la electronegatividad del oxígeno respecto al carbono? Es mayor. ¿Y nitrógeno respecto a carbono? Mayor. Entonces aquí hay una lucha por esta cantidad de electrones que están aquí. Gana un poco el oxígeno, pero el nitrógeno también. Lo que está claro es que están peleando entre oxígeno y nitrógeno por esta cantidad de electrones que hay en esta zona. Oxígeno, carbono y nitrógeno, entonces tienen no es solamente un enlace simple, sino que tienen una cantidad de energía, ¿sí? Y aquí podemos ver los ángulos y las distancias de los enlaces en Armstrong. Miremos aquí primero que esta conformación está en trans, y aquí se establece el plano peptídico, porque si carbono y nitrógeno estuviesen unidos simplemente se moverían así, pero como existe esta relación energética entre el oxígeno y el nitrógeno, se mueve así, es un plano, y la formación del plano produce una geometría trans en términos de la estructura de la proteína. ¿Ya? Ahora, fijémonos bien que este plano completo con todos estos átomos, un oxígeno, carbono, nitrógeno, carbono, es un plano que no es simétrico, ¿sí? Podríamos hablar de que este plano es polar. ¿Existe una polaridad en estos enlaces? Si nosotros tenemos muchos enlaces polares, ¿se pueden sumar vectorialmente esos polares para obtener un momento dipolar del plano?
Sí. Miren qué locura, me están diciendo entonces que al estar esto relacionado energéticamente y ser un plano, hay un montón de vectores de momento dipolar que lo podríamos sumar todo en el plano, y este plano completo, con esos 6 átomos incluidos, podría tener polaridad. Miremos cómo cambia la carga en cuanto al tipo de átomo, calculado por mecánica cuántica específicamente, lo que demostraría entonces la polaridad de cada uno de los enlaces y también la polaridad del plano. Pensemos en el enlace peptídico. Tenemos carbono, nitrógeno, ¿sí? Que promiscuamente estos electrones saltan del oxígeno al nitrógeno, formando una relación más estable, tipo resonante, ¿sí? Que hace que se establezcan los planos peptídicos. Ahora, carbono, nitrógeno, carbono alfa con nitrógeno y carbono alfa con el otro carbono, ¿son enlaces simples normales? Sí. Y por lo tanto, los planos, cada uno de los planos se mueve completamente así. ¿Lo ven? Es una pregunta, entonces, ¿ese enlace entre el carbono, el oxígeno y el nitrógeno sería parecido como a lo que pasa en un ciclo? Al butano, por ejemplo. ¿El ciclo butano? No, lo que pasa es que en el ciclo butano tiene los enlaces así. Esto lo deja fijo en el plano y hace que el plano, a través de eso, se pueda mover así. Entonces, de aquí en adelante, no se mueven los enlaces simples con los átomos por separado, sino que todo se mueve por plano. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Sí, a lo mejor no es algo tan evidente, tranquilo, sigamos adelante. ¿Ya? Entonces, como se dieron cuenta, los planos se pueden mover, y si se mueven, pueden pasar de cis a trans en el amino, en la formación del péptido. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estábamos haciendo química orgánica eclipsada? Si nosotros podemos dar vuelta A y B como gira en psi, ¿sí? Podemos darnos cuenta que así está eclipsada, alternada, pero esto no se puede hacer si hay un doble enlace, ¿cierto? Así que solo lo que se mueven son los planos, pero el enlace que es resonante entre carbono, oxígeno y nitrógeno no es capaz de moverse. Necesitaríamos romper el enlace, romper el plano para poder hacer esto. Entonces sería una cantidad de energía potencial enorme. Así que si nosotros ponemos esto en una idea donde en amarillo vemos los planos, vemos girar carbono, nitrógeno simple, carbono, carbono simple, pero los planos no giran, y podemos darnos cuenta entonces que de aquí en adelante la estructura es por planos. Pero dijimos que cada uno de los planos además tenía una polaridad. Fíjense, aquí están los vectores de la polaridad. ¿Sí? ¿Afectará la polaridad de los planos a la conformación de la proteína? Yo creo que sí. Sí, tenemos que pensar en el magnetismo también, porque si existe una polaridad y se levanta el momento dipolar, se pueden generar asociaciones dipolares. No solamente el enlace propiamente tal, sino que asociaciones dipolares como fuerzas de Van der Waals, y además todo lo que tiene que ver con la relación con el medio a partir del pK, que son puentes de hidrógeno. Así que deberíamos entonces tomar una gran juguera y meter todas estas interacciones dipolares, energías débiles, efecto campo magnético, pK, pH, y poder tratar de tener un modelo de cómo se comporta esto. Miremos el ángulo phi. ¿Ya? Fíjense, aquí estamos cambiando este ángulo. Carbono, carbono. 180, menos 120. ¿Ven cómo gira? Y puede girar completamente. Es la misma estructura, pero que gira completamente el carbono phi. Miren, si nosotros dejamos que esto ocurra naturalmente, se van a alinear los momentos dipolares de los planos en una estructura
helicoidal, produciendo grados de giro del enlace psi y del enlace phi, siendo psi carbono-nitrógeno y psi carbono-carbono, de los que se pueden mover. Ahora los planos no se pueden mover y se alinean los momentos dipolares, por lo tanto se forma una hélice polar. En el diagrama de Ramachandran, démonos cuenta que está el ángulo psi y el ángulo phi, ¿sí? Y en colores pueden ver áreas permitidas, áreas que ocurren naturalmente. Si yo una proteína la tomo y la denaturo, existe cierta memoria dada estructuralmente por la polaridad de sus planos peptídicos y pueden volver a adquirir conformaciones proteicas, pero no es todas las conformaciones. El ángulo psi y phi no es cualquier ángulo, son estos los ángulos permitidos. Si phi está en esta región y psi, o sea, si psi en esta región y phi en esta región, es una beta plegada. Aquí es una alfa hélice que gira a la derecha y aquí es una alfa hélice que gira a la izquierda, que es lo que llamamos estructuras secundarias. Alfa hélice es distinto a beta plegada. Aquí nosotros podemos ver los planos peptídicos que tienen alineado el campo magnético de los vectores de polaridad, pero además se produce una relación especial y muy importante entre los radicales de los aminoácidos que forman puentes de hidrógeno para mantener la estructura como alfa hélice y también como una sábana beta. Así que la mantención de la estructura primaria de las proteínas depende de este enlace covalente más fuerte que un covalente simple, llamado enlace peptídico, que forman los planos. Pero la mantención de esta estructura secundaria, ya sea una alfa hélice o una beta plegada, depende de la relación energética entre el oxígeno y el hidrógeno de las cadenas laterales, llamada estructura secundaria. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Conocían esto? Visto de esa forma, no, pero ese nombre de estructura, por lo menos yo sí. Ya, entonces, la idea es que seguramente todos hemos estudiado esto anteriormente, pero lo que ustedes no tienen en la mente son las formas de las estructuras, cómo se ve esto en realidad. Y eso es lo que yo quiero que exploren conmigo, ¿ya? Sigamos adelante. ¿O no? ¿Terminó? Terminó el plano peptídico, muy bien. Ya, entonces... vimos los aminoácidos y el plano peptídico y vamos a ir a estructura de proteína. Antes de entrar en el PPT de estructura de proteína, me gustaría que viéramos esto, que está en el link de Protein Data Bank. Protein Data Bank, adivinen qué, el banco de estructura de proteína. Y aquí ustedes pueden ver y mirar e interactuar con las proteínas que ustedes quieran. Te da ideas de las formas de las proteínas y te da definiciones específicas de todos los tipos de proteínas que hay y también de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Así que, ojo, aquí tienen un material muy refinado y muy importante. Y lo que más me gustó de esto, siempre, me hubiese encantado poder estudiar con este material a mí. Un momento. Aquí es que en Protein Data Bank, estos son estructuras reales que se ponen en base de datos y que nos permiten interactuar con las proteínas. Pueden ver las estructuras del coronavirus, ¿sí? O GIF animado específicamente de... Oye, qué fome, perdón.
Pero ven situaciones animadas de cómo, por ejemplo, un lípido es capaz de asociarse a la base. Así que ese material está disponible y yo lo voy a ir pauteando un poco para que podamos irlo viendo. Pero no se lo pierdan. Ya, ok. Ya. Ya, desde los aminoácidos hasta el enlace peptídico. Y en el enlace peptídico, la polaridad que da ese plano peptídico va a formar la estructura, así que hagamos un overview de las estructuras de la proteína. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos. La estructura secundaria son regiones conformacionales que permiten alfa hélice o beta plegada y depende de la capacidad de generar puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales. En cambio, la estructura terciaria describe la cadena de la proteína completa y su principal enlace es un puente de hidrógeno. En cambio, la estructura cuaternaria es reordenamiento de dos o más subunidades a partir de enlaces muy débiles que son fuerzas de Van der Waals. Sería interesante dar una visión estructural de eso y eso es lo que pretendo que ustedes exploren en Protein Data Bank. Digamos que la estructura primaria entonces es el enlace peptídico y la cadena lineal. En cambio la estructura secundaria es la estructura específicamente dada por los puentes de hidrógeno, la terciaria por los puentes disulfuro y la cuaternaria por el ensamblaje de las subunidades. Queridos, entonces, ¿qué es lo que mantiene la estructura primaria? El enlace peptídico. Sí, ¿y el enlace peptídico es un enlace fuerte o débil? ¿Es fuerte? Es fuerte, es muy fuerte. ¿Qué se necesita para romper un enlace peptídico? Nosotros... Enzima. Una Muy bien, replicasa. excelente, excelente, porque si el enlace peptídico es tan fuerte que si lo queremos romper por métodos químicos tendríamos que poner las proteínas en 6 molar de ácido clorhídrico a 110 grados Celsius por 16-72 horas. ¿Qué les parece esas condiciones? Extremas. Dantescas, claro. Pero nosotros podemos comer proteína, ¿o no? Obvio. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo rompemos las proteínas? Con más proteínas, pues, obvio. Con otra proteína que funcione a condiciones no tan fuertes, pero bastante ácidas como la gástrica. Entonces, las enzimas tienen relaciones con el medio que les permite catalizar reacciones muy difíciles como poder romper el enlace peptídico. ¿Ya? Imagínense, esta es una proteína 6 molar de ácido clorhídrico muy caliente, puede liberar esto, pero en realidad nosotros ocupamos enzimas. Y para eso hemos utilizado y se explica esta idea de el paradigma de la biología molecular. Esto se lo explicaron y seguramente ustedes ya lo manejan. ¿De qué se trata esto? ¿Qué dice este paradigma de la biología molecular? ¿Hablaron de esto o no? Sí, pero no la entendí bien. ¿Cuál es la pregunta? Profe, ¿quiere decir? Sí, ¿se refiere a replicación, transcripción y traducción o algo más específico? No. Sí, este es un paradigma. El paradigma decía que el cristal aperiódico del DNA podía transcribirse a RNA y traducirse a proteínas, ¿cierto? Esto se mantiene en el ámbito de los ácidos nucleicos y aquí hay un cambio de código a aminoácidos. ¿Está de acuerdo? Aquí está metionina, el inicial en la traducción. El paradigma decía esto, que es irreversible. ¿Lo ven? Sí, Ahora, pero hay... sí.
Pero hay una forma de transformar de ARN a ADN, creo. ¿Y de proteína RNA? Esas cosas raras las hacen los virus, por ejemplo. Pero sí, este paradigma no es irreversible, sino que es reversible. Así que hablemos un poco de esta idea, cómo pasar del DNA al RNA mensajero y del RNA mensajero a la proteína y viceversa. No voy a hablar de traducción y transcripción, pero eso lo va a hablar Mario. Quiero que hablemos de cómo manejar este tipo de información. La estructura primaria y secuencia lineal, compañeros, se las voy a presentar. ¿Les parece? Ahí está, TRPM4. ¿Qué les parece? Ah, chiquitita. Sí, es chiquitita, es un juego de letras. Encuentre la palabra, no entiende, la frase no entiendo nada dentro de la estructura de la proteína. Ahora mi pregunta es, ¿para qué me puede servir esta cantidad de información así? Es más, ¿cómo voy a manejar esta cantidad de información así? ¿Lo entiende? No entiende esto, pero todos entendemos qué es. ¿Sabemos qué es? Sí. Es la secuencia lineal. ¿Sí? Cada uno de esos representa un aminoácido y sabemos que existe el enlace peptido en cada uno de esos aminoácidos, pero de estructura no dice nada. ¿Sí? Ahora miren, la secuencia lineal así, tal cual como está, si nos sirve para algunas cosas. ¿Qué podemos calcular? La cantidad de aminoácidos que tiene y muchas cosas más. Y muchas cosas más. O sea, dentro de la secuencia lineal ya podemos obtener alguna idea de cómo va a comportarse esta proteína, pero en realidad no nos da información absoluta de lo que es y lo que hace, ¿ya? Porque aquí una estamos... pregunta. Sí. Con esa secuencia lineal deberíamos, o sea, igual es como súper complejo y debería un trabajo súper heavy, pero deberíamos poder deducir cómo va a ser la secuencia secundaria y terciaria y la estructura tridimensional de la proteína, ¿no? Su pregunta es muy importante, Nicolás, porque es el centro de esta clase, ¿ya? Es que hay cosas que podemos predecir, pero otras cosas que no. Vamos al punto. Miren, ustedes ven esto como desordenado, pero no está desordenado, está extremadamente ordenado y te permite a través de software, ¿sí? No es necesario que lo calcules a mano, sino que existe en las páginas que te mostré, en Protein Data Bank, en NCBI, en todas esas bases de datos, existen algoritmos para que tú puedas calcular esto. Eso es lo más fácil, ¿sí? Ahora, esto es real y comprobable. Lo que no es real y comprobable es la estructura y la función de la proteína. Algunas cosas se pueden predecir, pero otras cosas no. ¿Me explico? Porque la proteína no la podemos ver como un ente individual. En el paradigma se pensaba que cada gen, mira, antes de Proyecto Genoma Humano se pensaba que cada gen daba una proteína, ¿sí? Entonces, ¿cuántos genes tenía el ser humano? ¿30 y algo mil? Sí, pero te salió lo millennial, Montserrat. Eso se sabe después de Proyecto Genoma Humano. Pero antes de poder leer el genoma completo, los humanos decían en los libros antiguos que el ser humano, por ser tan complejo, tenía entre 100.000 y 120.000 genes. Y después de Proyecto Genoma Humano nos dimos cuenta que tenemos 30.000 muy cerca de las moscas y de los gusanos. Entonces, el punto que para cada proteína un solo gen parece que no, y que las funciones son mucho más complejas que la estructura en sí. Y eso dice que entonces que hay una forma de memoria y de aprendizaje basada en la estructura y que no está contenida en el DNA. Ya. Entonces, después del Proyecto Genoma Humano, toda esta información de todos los genes, de todas las proteínas, de todos los lípidos, de todos los azúcares y todo ese tipo de cosas están en Internet y uno puede acceder a ellas. Existen software y algoritmos que te permiten calcular cosas generales, pero que no te permiten predecir cuestiones más específicas.
Porque, ¿cómo manejamos tal cantidad de información? Miren, aquí tenemos al profesor, profesor 1 del Departamento de Genética y Bioquímica, ¿ya? Y el profesor 2 de Departamento de Genómica y Proteómica, que los dos andan buscando explicaciones para sus fenómenos biológicos, en el enfoque tradicional versus el enfoque llamado ómico. ¿Cuál es la diferencia en la forma de ser científico de estos dos profesores? Ya, pues, apórteme esta idea. ¿Es una metodología distinta la visión? Es como la tecnificación, o sea, uno tiene que ir avanzando paso a paso, lentamente, con medios más rústicos, y el otro toma todo, no sé, no sabría cómo decirlo. No, gracias por compartir. Súper, excelente, te lo agradezco. Y siempre va a ser así, para que esto pueda ser una conversación. No quisiera poner una distancia en gente menos especializado que este. Son técnicas distintas. Nosotros podemos dedicarle una vida completa a estudiar el defecto de una proteína en una enfermedad. O podemos no estudiar una, sino que estudiar las relaciones entre ellas. Este y este se necesitan, aunque trabajen en dos laboratorios distintos, porque nosotros queremos tomar esta ciencia para explicar, por ejemplo, en nuestro caso de medicina, enfermedades o cómo enfrentarlo a la enfermedad. Entonces, el enfoque tradicional no es aplastado por el nuevo enfoque, deben ser complementarios. Y esto es lo que necesitan saber nuestros médicos. Así que algunas ideas de la base de datos yo les dejé las más importantes para que las puedan explorar. No significa que ustedes las vayan a ocupar ahora, pero si van a hacer un trabajo transversal o después un trabajo de una enfermedad o luego un trabajo de investigación en tercer año, van a requerir ocupar estas bases de datos para obtener información, así que quisiera que la exploraran para que supieran que se conocen. Ahora, ¿por qué se necesitan estos informes, el tradicional y el enfoque global? Porque, queridos, la ciencia se construye en base a hechos. Tal como una casa se construye con ladrillos, pero un conjunto de ladrillos no constituye en sí una casa. Solo los datos expuestos en esa base de datos no es conocimiento. ¿Saben cuándo es conocimiento? Cuando usted explora la base de datos y obtiene relaciones que le permiten explicar un todo. Así que ustedes van a ser agentes del conocimiento cuando exploren esa base de datos y den explicaciones a partir de esos datos. ¿Cuál sería el objetivo entonces para poder obtener información a partir de estas múltiples bases de datos? Organizar datos y hacerlos accesibles. Eso ya está hecho en esa base de datos. Pero predecir fenómenos biológicos de múltiples variables y comprender protejos celulares complejos son objetivos superiores que se alcanzan luego de 2 o 3 años de educación superior. Y es a lo que quiero empujarlo. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer con esta secuencia completa? Varias cosas. Primero, los análisis como los vimos, ¿sí? Pero también podemos tener alguna idea de la estructura que se pueden dar. Una cosa es la base de datos de la secuencia lineal y otra cosa es la base de datos de la estructura. ¿Sí? Protein Data Bank guarda estructuras. Por ejemplo, este archivo lineal, ¿qué tipo de archivo podría ser? Por ejemplo, para esta información, usted podría ponerla en un archivo de texto, un TXT, por ejemplo. Yo creo que sí. Sí, pero esta, No, pues eso es un esquema. no, eso es lo que quiero decirle. Una es una secuencia lineal de aminoácidos o de nucleótidos, pero estas son una secuencia de posiciones dentro de una estructura tridimensional. Es una foto tridimensional. ¿Sí? ¿Qué tipo de técnica nos podría dar una idea de la estructura tridimensional de una proteína? Cromatografía.
es un buen punto, pero esa no te da idea de la estructura tridimensional, te da idea del tamaño. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para obtener una idea de la estructura tridimensional de una proteína? Inventen algo. ¿O cómo obtiene usted la estructura tridimensional de un órgano? ¿O de un cuerpo? Tomografía. ¿Una tomografía? ¿Me podría describir alguna idea de cómo es una tomografía? Como varias fotos por todos lados. Muy bien, querida, excelente. O tomamos varias fotos por todos lados con algo que penetre la estructura de la proteína. ¿Qué tipo de energía me permitiría penetrar la estructura de la proteína? La radiación, ¿o no? Sí, ¿cómo cuál? El Javier dijo los rayos X. Ah, a ver, espérate. Entonces, si la proteína que tenemos en solución se mueve mucho, no le vamos a poder disparar rayo X, entonces deberíamos congelarla, ¿cierto? Si congelamos la proteína y le disparamos rayo X, los rayos X van a pasar por todos lados, excepto por los lugares donde hay núcleo, entonces se van a difractar. La técnica se llama difracción de rayos X y sirve para estudiar estructura de proteína. Muy bien. Ahora, el resultado de eso son una serie de fotos por todos lados, como dijo tu compañera. Si nosotros esas estructuras les ponemos un código tipo GPS para poder entenderlo en su tridimensionalidad, podríamos formar un archivo tridimensional de fotos por todos lados en n dimensiones. Ese formato es PDB. Como el primario era TXT, este es PDB, Protein Data Bank. Eso es lo que hace Protein Data Bank. Ahora, uno no solamente usa cristalografía rayo X para ver la estructura de proteínas, sino que también puede usar resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Vamos a ver esas cosas en detalle, espero. Ahora, ¿por qué es importante congelarla? Porque la proteína no está en un estado estático, sino que está en un estado dinámico. Ahora, si lo congelamos, podemos llegar al cristal primario, y al tener el cristal primario, disparar rayos X y poder tener una idea de su estructura. Miremos algunas estructuras y algunas cosas comunes para terminar esta clase. ¿Recuerdan la polaridad del enlace peptídico, la formación de la alfa hélice y su relación psi y phi? En amarillo se muestran los enlaces peptidihidrógenos en las cadenas laterales que permiten mantener la estructura secundaria. Dependiendo del grado de avance y de los aminoácidos por giro, el pitch and rise que llamaba Watson y Crick, son las distintas formas de los ácidos nucleicos. Ya Mario les tiene que haber contado de que el común, la alfa hélice común es de 3.6 residuos, pero pueden haber de más y de menos. No me voy a referir a eso. Pero eso es crítico para la formación de las proteínas. Dense cuenta que, por ejemplo, la actina y el virus del mosaico del tabaco parecen proteínas fibrilares, pero es una serie de proteínas globulares que se une y se polimeriza y depolimeriza. Miremos algunas estructuras. ¿Qué estructura ven aquí? ¿Qué tipo de estructura es esta? Puras hélices. Y esta es otra hélice que está asociada a un loop. Esto se llama motivo. Motif. Helix, loop, helix. Helix, loop, helix. O coilet, coil. No sé. Enredado, muy enredado. O helix bundle. ¿Sí? Estos son distintos tipos de motivos que uno puede encontrar dentro de la estructura. Esto se ha estudiado clásicamente con este tipo de imagen llamada imagen en estéreo. Alfa L dectrógira. ¿Sí? Ya, ¿alguno tiene alguna idea qué hacer con esta imagen en estéreo? ¿No? ¿Nadie ha visto nunca imágenes en estéreo? Ya, hagamos un ejercicio. ¿Qué pasa si ustedes miran esa imagen de frente y tratan de enfocar su dedo, así como
enfoquen en el dedo hasta que la imagen sea una sola. ¿Lo pueden hacer? Estabilicen la imagen del medio. ¿Lo hicieron? Oh, espérese, profe, que yo hacía esto cuando chico, pero es difícil. Sí, sí. Hay un disco de Tool que tiene unos lentes que te permiten ver las imágenes exteriores. ¿Cuál disco, profe? No me acuerdo cuál. A ver. No lo tengo aquí. ¿El Lateralus o el 10,000 Days? No me acuerdo cuál es. Es el de la carátula negra que tiene unas imágenes en estéreo y viene con unos lentes. Mira, para la próxima clase te lo voy a tener para mostrar. 10.000. Ya, ya, ya. ¿10.000? Sí, el 10.000 días. 10.010. ¿Tienes el disco? Sí, lo tengo, pero es pirata. Ah, no, es que en el original vienen unos lentes que sirven para ver las imágenes estéreo. No se diluyan, solo quiero que vean una imagen en 3D como se estudia con libros en 2D, para estimularlos a usar las plataformas que te permiten visualizar las 3D como el Protein Data Bank o el Wolfram Matemática. Wolfram Matemática te permite mirar eso. Ya, continuemos. Entonces, la idea es que esta imagen estéreo ustedes podrían verla en 3 dimensiones e identificar dentro de su estructura. Miren, este es un alfa helix, un loop, otra alfa helix y un core no proteico. Miremos sábanas beta. Esta parte se trata de mirar y reconocer estructuras. Beta plegada, alfa, beta, paralela o antiparalela. ¿A qué se refiere con paralela? Paralela y antiparalela. ¿Sí? En términos de que así va la línea de aminoácidos 1, 2, 3, 4, se gira por otro lado, 1, 2, 3, 4, por otro lado, 1, 2, 3, 4, y se producen esas relaciones de puentes de hidrógeno en la alfa hélice paralela. Y en la antiparalela la relación es que pasa para allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aminoácidos. Eso forma distintas estructuras que se pueden ver ordenadas. Ahora, si alternamos beta y alfa, podemos tener este tipo de motivos dentro de la estructura, hasta lo llamado como un sándwich. Veamos algo más complejo. ¿Sí? También esto está en estéreo. Si ustedes hacen el ejercicio van a poder verlo en 3D. Ahora dense cuenta que aquí tenemos una serie de alfa, de beta paralelas y antiparalelas que están formando un query, y esto ya tiene una estructura. Este es el dímero de la prealbúmina. Ahora podemos ponernos más exquisitos, ¿sí? El twister de beta, o el barril alfa-beta visto desde arriba, o el barril beta-helix. Lo que quiero decir con esto, más que aprendérselos de memoria, sino que existen infinitas formas en que se comportan las estructuras secundarias de los aminoácidos para darles formas a las proteínas, y esas formas de las proteínas están directamente relacionadas con su función. Querido, la estructura terciaria depende del puente disulfuro, como lo vimos de la cisteína. El puente disulfuro es una formación a partir de una oxidación. Así que, ¿cómo se rompe? Si se forma por oxidación, ¿cómo se rompe? ¿Por Por reducción? reducción. Muy bien, la estructura terciaria de una proteína, nosotros podemos ver aquí todas las relaciones, alfa, beta, barriles, pero ¿se dan cuenta de eso en amarillo? En amarillo ese es un puente disulfuro que mantiene unidos estos dos grupos grandes y permite la globularidad. Si se reduce para romper, se oxida para formar. El puente disulfuro permite unir dos lugares muy lejanos de una proteína que tengan cisteína. ¿Conocen esta molécula? Esos son los anticuerpos, ¿no? Muy bien, querido. Zona F
C y FAB. Este es reconocimiento antigénico y el FC es reconocimiento de la especie. ¿Se dan cuenta que aquí hay estructuras alfa hélices, pero que están unidos estos grupos por puentes disulfuro? ¿Lo ven? Prácticamente la estructura completa de los aminoácidos depende de estos puentes disulfuros, ¿sí? Ahora, el aminoácido va a reconocer correctamente a su epítopo si no tiene correctamente formados los puentes disulfuros. No. No, absolutamente no. ¿Ya? Ahora, la estructura de la proteína se forma espontánea o no espontáneamente en una célula. Espontáneamente no necesita ninguna enzima para formarlo. Ah, qué bien, Nicolás, pero no necesita una enzima necesariamente, pero sí necesita un medio controlado. Y la célula tiene retículo endoplásmico rugoso y Golgi, un medio súper controlado para el correcto plegamiento de las proteínas. ¿Me explico? Además de una serie de proteínas accesorias. Así que es al azar, no, es un medio controlado intracelular. ¿Ya? Los enlaces covalentes de la cisteína entonces permiten unir dos lugares muy lejanos de la proteína. Y la estructura cuaternaria son la organización en las subunidades oligoméricas. Las unidades pueden ser idénticas o diferentes, y las unidades están unidas por un alto número de interacciones débiles no covalentes como hidrofóbicas. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de densidad electrónica, como dijo su compañero. Vamos a tener una proteína, ¿sí? La vamos a congelar, vamos a hacer que esa proteína sea un cristal y vamos a disparar rayos X. ¿Qué pueden ver aquí? Este es el resultado de disparar rayos X, ¿sí? Tiene zonas de alta densidad que después usted puede unir y puede ver específicamente la estructura que eran. Así que la cristalografía nos permite para determinar este tipo de estructura y cómo es la relación energética entre los lugares de la proteína que están unidos. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals tienen radios muy pequeños, así que las proteínas tienen que estar muy cercanas para unirse a través de eso. Y las interacciones no covalentes, dipolo-dipolo y dipolo-carga, se vuelven críticas en la formación de la estructura cuaternaria, tanto como la distancia. Así que estructuras cuaternarias pueden verlo aquí en la isomerasa de triosa o el HIV, como de la proteasa del HIV. ¿Ya? El tetrámero de hemoglobina también es crítico, ese ustedes lo deben conocer. Entonces, ¿cuál es el enlace que mantiene la estructura cuaternaria? Van der Waals, la fuerza más débil. ¿Y cómo se rompe? ¿Cómo se rompe la estructura cuaternaria? Pueden ser por cambio de temperatura o de pH. Solo por cambio de temperatura, un poco más de sal, cambio de la fuerza osmótica, es capaz de romperlo. Así que recuerden, a modo de resumen, para terminar, la formación del enlace peptídico y la polaridad del enlace permite la estructura a partir del movimiento de los ángulos psi y phi, que no es movimiento total, no es alternado y eclipsado solamente, sino que está asociado a grados entre psi y psi que permiten la estructura secundaria que sea alfa hélice o beta plegada. Esa relación se da entre los átomos de las moléculas y permiten distintas formas de generar siempre alfa hélices y sábana beta. La estructura helicoidal correcta va a depender del medio, y en un medio celular el medio está controlado en el retículo endoplásmico. La mantención de la estructura secundaria depende de los puentes de hidrógeno de las cadenas laterales, y también la estructura secundaria alfa, y la beta es así. La beta plegada puede ser paralela o antiparalela, formando motivos completos que pueden ser identificables en la estructura tridimensional de la proteína. También existen estructuras que no son repetitivas y que le dan cambio específico a la estructura o al tipo de proteína, pudiendo calificarlas como proteínas fibrosas y proteínas globulares.
y teniendo n formas de poder modificarlo. Así. Esta es de la primera cristalografía de de las proteínas globulares, y esto yo se lo dejé en este resumen, que es del capítulo del libro que ustedes van a leer. La cristalografía de rayos X en n dimensiones nos permite formar la estructura de la proteína y tener alguna idea de su movilidad en solución. Ahora, la difracción de rayos X da detalles específicos de cuáles son las distancias y las energías necesarias para formar su relación estructural base. Ya, compañeros, antes de retirarme, agradeciéndoles su tiempo, quisiera que vieran esto antes de irme. Aquí en docencia, en FC Medicina, biomolécula, en AdSimro. Encontré este link de PDF, me costó un montón ponerlo en la página web, así que ojalá que funcione. ¿Ya? Miren, fíjense, aquí hay una serie, se llama Maquinaria Molecular, un tour por la Protein Data Bank. Aquí tienen proteínas pequeñitas, otras que están asociadas a membranas como canales iónicos, bombas de calcio, canales de potasio, nitrogenasa, tubulina y actina, y ustedes pueden hacer link en cada una de esas proteínas y ver la proteína tridimensionalmente, girarla y poder detectar su estructura. Espero que la puedan explorar y usarla para sus trabajos transversales. Queridos, muchas gracias por el tiempo, ánimo y excelente tiempo para mí. Si quiere que puedo responder preguntas. Profe, hay un par de preguntas en el chat. ¿Profe? Aló. Aló, profe, como que... Saludos a todos, gracias. ¿Qué? ¿Profe? Como que murió así. Aló. ¿Están ahí? Sí, sí. Ah, Sí, perdón. profe. Me desconectó. Yo ya terminé. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves y voy a seguir dejando el material. Si alguien quiere preguntarme algo, me voy a quedar un rato más. Díganmelo. Profe, hay un par de preguntas en el chat. Eso Ya. le estaba diciendo. Gracias. No escuché nada. La formación de estructura con alfa hélice y beta plegada en polisacáridos no tiene gran relación con la de proteínas, solamente es la forma general que coincide. Reducción. Ya. Diego, yo entiendo que la pregunta es si la presencia de azúcares y otras moléculas que modifican la estructura de la proteína, ¿eso? Diego. Ah, perdón. Ya. Claro, es capaz de modificar la estructura de proteína y sobre todo la actividad. Ahora, recuerda que las modificaciones post-traduccionales, que son el ingresar azúcares y otro tipo de moléculas a la estructura de proteína, se da durante el paso del retículo rugoso a Golgi, así que es parte de la misma estructura de la proteína. Luego, si esa proteína tiene una función y está glicosilada, el perder la glicosilación lo puede hacer perder incluso la función. ¿Sí? ¿Está bien, ¿Está bien, Diego? Y la otra pregunta era... ya, claro. En el ensamblaje de la estructura cuaternaria, sí, se produce la expresión y plegamiento correcto de cada una de las subunidades y luego es unida y empaquetada la proteína cuaternaria. Como la hemoglobina, ese es un muy buen ejemplo.
No, encantado, gracias a ti. Suerte. ¿Alguien más? No, encantado, sí, adelante.